Analicemos con algún detalle este resultado que encontramos en la cápsula recién pasada, que la razón señala ruido en un ambiente con desvanecimiento Rayleigh tiene un comportamiento exponencial en términos de sus estadísticas. Lo primero que queremos mirar con algún detalle adicional es esta expresión, aquí puesta en términos de la razón señala ruido media del ambiente gamma barra, gráficamente cómo se ve. Entonces, hablemos aquí sobre comentarios sobre la razón señala ruido con distribución exponencial. Lo primero que debemos hacer es graficar esta distribución exponencial en términos de gamma. Entonces, desde luego, sabemos todos que es una curva que se ve así. La distribución exponencial en ese punto comienza en 1 partido por gamma barra y tiene una media que es gamma barra. El valor medio de esta distribución de probabilidad es gamma barra. O sea, gamma barra no solo es la razón señala ruido media del ambiente, sino también es la media de la distribución exponencial. ¿Qué significa eso? Que la razón señala ruido va fluctuando y el valor medio que tiene es a su vez la razón señal a ruido media del ambiente. Y eso tal vez suena trivial decirlo, pero es importante hacerlo. Es importante tener claro que el desvanecimiento Rayleigh no castiga ni beneficia por sobre o por debajo de la razón señal a ruido media del ambiente. El desvanecimiento local va generando fluctuaciones de la razón señal a ruido en torno a la razón señal a ruido media del ambiente. Entonces, anotemos eso. La razón señal a ruido la SNR fluctúa o más bien el desvanecimiento local hace fluctuar la razón señal a ruido en torno a la razón señal a ruido media del ambiente. Tal vez aquí agregar la razón señal a ruido gamma, ¿no es cierto?, en torno a la razón señal a ruido media del ambiente gamma barra, ¿sí? Y eso es algo que se infiere de esta propiedad de acá. Bien. Lo segundo que
debemos graficar es la función de acumulación de probabilidad. Concretamente, la probabilidad, voy a hacer un poquito de espacio, ahí sí. Concretamente, la probabilidad que gamma sea menor o igual que algún nivel gamma 0, gamma mayúscula 0, es lo que conocemos como la función de acumulación de probabilidad y la vamos a definir como f mayúscula sub gamma de este valor gamma 0. Y el resultado es bien conocido, la integral de esta exponencial es igual a 1 menos e elevado a menos gamma 0 dividido por gamma barra. Entonces esta es una exponencial que va creciendo, la vamos a graficar aquí con color naranjo y tiene un comportamiento asintótico. Voy de nuevo. Ahí sí. Y aquí arriba hay una asíntota, que es por supuesto el valor de probabilidad 1, y la curva que estamos mostrando acá es f sub gamma de gamma 0, donde aquí tenemos gamma 0. Y lo que tenemos acá, vamos a moverlo también aquí y cambiarle el color, dejarlo en verde. Ahí está. Esto acá. Ahí, perfecto. Ahora, ¿qué significa exactamente esta función de acumulación de probabilidad? Significa, expresa la probabilidad, es la probabilidad de no contar con una razón señala ruido gamma 0 dada. La probabilidad de que debido al desvanecimiento no se logre una razón señal a ruido determinada. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la probabilidad de outage. Probabilidad de outage en inglés, y es exactamente equivalente a decir es la probabilidad de quedarse sin cobertura. Si la razón señala ruido no es suficiente debido al desvanecimiento local, no hay cobertura. No hay servicio de comunicación porque la razón señala ruido no es suficiente. Si uno se va alejando del transmisor, se va perdiendo potencia por pérdida por distancia, posiblemente también por sombra. Desde luego también en algún momento se queda sin cobertura, pero en los bordes de la cobertura hay más espacios sin cobertura debido al desvanecimiento local. El desvanecimiento local va teniendo más y más y más probabilidad de no cumplir con un nivel de razón señal a ruido gamma deseado. Este concepto de outage, este concepto de quedarse sin cobertura es extremadamente importante en comunicaciones inalámbricas y de hecho le vamos a prestar bastante atención durante lo que queda del curso. Ahora, es interesante graficar esta curva, esta función exponencial, en un papel logarítmico. Y si uno lo hace, obtiene esto de acá, y aquí les pido enfocarse exclusivamente
en esta primera curva, que es que dice m igual a 1, la voy a repasar con color naranjo, simplemente para, a través del código de colores, enfatizar de que se trata de la misma curva. O sea, esta de aquí es igual a 1 menos e elevado a gamma 0 dividido, menos gamma 0 dividido por gamma barra, tal como la hemos definido. Aquí abajo debo aclarar, esta es la notación del texto de Jakub. Esto es realmente nuestro gamma 0 dividido por nuestro gamma barra, ¿sí? Jakub, en vez de gamma barra, utiliza gamma 0 y en vez de gamma 0 mayúscula utiliza gamma sub s, gamma mayúscula sub s. Entonces, ¿cómo se lee esto? Supongamos, por ejemplo, que nos interesa un outage de 8%. Probabilidad de no cobertura 8%, por lo tanto, cobertura es un 92%. Por supuesto, si no hay cobertura, son eventos complementarios. Y esto acá aparece acá en el valor 8. Acá, 8%. Es la probabilidad en porcentaje que la razón señala ruido, gamma minúscula, sea menor que la abscisa. Y la abscisa acá tiene esencialmente el valor de gamma 0 normalizado a gamma barra, referido a gamma barra. Entonces, si nos movemos por acá hacia la curva y bajamos, encontramos acá un valor que es aproximadamente menos 10,8 decibeles. ¿Qué significa eso? Significa que la razón señala ruido puede caer hasta 10,8 decibeles por debajo de gamma barra, hasta que se pierde cobertura. Es decir, dado un valor gamma barra medio del ambiente, si gamma mayúscula 0 está 10,8 decibeles por debajo de ese valor medio del ambiente, vale decir este cociente es menos 10,8 decibeles en este punto de acá, entonces esta curva de probabilidad indica que la probabilidad de tener un valor de la razón señala ruido gamma minúscula por debajo de ese umbral es 8%. Esta curva, insisto, esta curva no es otra cosa que una forma de evaluar esta función de acumulación de probabilidad y no es otra forma de representar esta curva de acá que simplemente hacerlo en papel logarítmico. Aquí también aparecen otras curvas más y estas otras curvas más las vamos a estudiar más adelante en el semestre y ya vienen a anunciar de que hay ciertas técnicas que vamos a aprender que permiten para una
determinada probabilidad de outage para un determinado requerimiento de cobertura, lograr ese mismo nivel, pero con una razón señal a ruido con respecto a la media del ambiente mayor. Eso es un elemento que vamos a estar estudiando a partir de la próxima cápsula y también durante todo el semestre. Quiero también hacer un comentario acerca de gamma barra. Comentario sobre gamma barra. Gamma barra es la probabilidad, es la potencia media de la señal recibida dividido por la potencia media del ruido, pero definidas ambas en una forma muy cuidadosa, que no es exactamente la misma que habíamos usado acá al comienzo. Aquí tenemos gamma propiamente tal, como la potencia media dividido por la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido. Y lo que quiero ahora es calificar exactamente qué es gamma barra en términos de un cociente de potencias medias de señal y de ruido. Esto es igual a el valor esperado de la potencia recibida dividido por la potencia media del ruido. Y la clave está en entender este valor esperado de potencia media de señal recibida, cómo se relaciona o cómo se diferencia de este otro valor esperado de potencia media de señal, de potencia media recibida. Y por eso es que aquí fuimos muy cuidadosos en establecer sobre qué se calcula este valor esperado. Entonces hagamos exactamente lo mismo acá en términos en torno a gamma barra. Esto es el valor esperado calculado sobre las diversas posibles realizaciones del canal H-check de el valor esperado calculado sobre las diversas posibles símbolos S-check de la potencia recibida condicionada a que se conoce el canal H-check. Entonces, si miramos en detalle este valor esperado de potencia recibida calculado exclusivamente sobre los símbolos posibles, realmente estamos hablando exactamente de lo mismo que acá, ¿sí? Aquí faltó un pequeño check naranjo. Ahí está. Lo que pasa es que aquí, implícitamente, aquí en estos R y en estos phi, asumimos que son constantes. Vale decir, implícitamente estuvimos condicionando para este valor esperado, condicionando que el canal, el coeficiente H-check del canal es tal vez desconocido, pero al menos no es aleatorio, es constante, ¿sí? Entonces ahora estoy explicitando ese elemento y luego sobre ese valor esperado, que es el que ya calculamos, se vuelve a generar un cálculo de valor esperado, pero ahora sobre todas las posibles realizaciones del desvanecimiento local. Y esto, por supuesto, dividido por la misma definición P sub n barra del ruido anterior. Así que resumiendo eso, lo que tenemos es el valor esperado de, calculado sobre los H-check de R al cuadrado por E símbolo y todo esto dividido por P sub n barra. Y si aquí P sub n lo toman como 1 dividido por P sub n, como una constante aquí afuera, esa constante puede ingresar al operador esperado y queda R al cuadrado, E símbolo dividido por P sub n barra, y eso es
gamma definido de esta forma, tal como lo habíamos visto. Por lo tanto, en realidad, esto que tenemos acá no es otra cosa que el valor esperado calculado sobre h de 1 partido por p sub n barra por r al cuadrado es símbolo, lo cual sabemos que desde luego es igual a el valor esperado de h sobre h check de simplemente gamma. Es decir, por todos lados la teoría, la formulación calza y tiene sentido. Como último comentario también, asimismo, la varianza de nuestra razón señal a ruido gamma, tal como la definimos en la cápsula anterior, es igual a gamma barra al cuadrado, y esto es por propiedad de la distribución exponencial. Otro comentario que quiero hacer es volver atrás a este gráfico de acá, que ya lo hemos comentado varias veces, y hacer notar lo siguiente. Lo que tenemos acá es el proceso de desvanecimiento Rayleigh, vale decir, la envolvente de la señal recibida, pero ojo, está dibujada en decibeles. Vale decir, es 20 veces el logaritmo del proceso de desvanecimiento. 20 veces el logaritmo es 10 veces el logaritmo del proceso de desvanecimiento elevado al cuadrado. Ese proceso de desvanecimiento, R, lo hemos definido como R, acá lo estamos elevando al cuadrado y aplicando 10 veces el logaritmo, o bien 20 veces el logaritmo de una amplitud. En cualquier caso, lo que estamos viendo acá es efectivamente 10 veces no me queda espacio. Vamos a hacerlo así. Ahí está. 10 veces el logaritmo en base de 10 de r al cuadrado. Así que en este gráfico ya estamos efectivamente dibujando una variable proporcional a gamma, porque aquí hay un r al cuadrado y aquí un factor de proporción. Entonces, este factor de proporción, que es la energía de la señal transmitida y la potencia media del ruido, lo único que hace es, con respecto a r al cuadrado, levantar o bajar gamma. ¿Sí? Es decir, volviendo a nuestro gráfico, esta curva azul en la práctica es un desvanecimiento de la razón señal a ruido, solo que no ha sido levantada o bajada según el símbolo partido por P sub n. ¿Sí? Pero la razón señal a ruido efectivamente se ve como esto. Si el símbolo crece, entonces lo que ocurre, y eso es lo que definimos hoy día acá, si el símbolo crece, entonces lo que ocurre es que se levanta gamma barra. Si crece el ruido, entonces cae gamma barra. Y gamma barra no es otra cosa que el nivel medio de r al cuadrado con algún ponderador. Entonces, lo que tenemos acá no es otra cosa que ya una imagen de cómo
esta resistencia al ruido puede estar más alta o más baja con respecto al valor medio del desvanecimiento o con respecto al valor RMS, en términos de cuál es la razón media del ambiente, en términos de cuál es la energía transmitida, en términos de cuál es la pérdida de potencia por distancia y la sombra, en términos de cuál es el nivel de ruido. Así que esta curva sube y baja según todos esos factores, y con eso se puede saber si es que esta señal azul corta algún nivel de razón señal al ruido tal que se logre o no se logre la cobertura deseada. Todo esto lo vamos a revisar en forma de un ejemplo en las cápsulas que siguen.